Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando la unidad 2 de nuestra asignatura Estrategia de Precios. Tenemos entonces, digamos, como aspectos fundamentales los factores que deben considerarse pues para determinar una estrategia de precios. Tenemos que ahí, digamos, existen unos factores tradicionales que siempre han sido utilizados pues para ello y otros que digamos a través de el desarrollo del tiempo, de los diferentes, digamos, estrategias de las empresas, las decisiones como tal de inversión, financieras, desde el mercado, ojo, desde las estrategias de mercadotecnia, pues, entonces también han ido cambiando y avanzando. Sin embargo, pues aquí vamos a coger unos aspectos fundamentales y pues vamos a mencionarlos. Entonces tenemos factores internos, objetivos de la mercadotecnia, estrategias de la mercadotecnia, costos y calidad del producto y consideraciones organizacionales. Entonces, ojo, ya sabemos que, digamos, un aspecto fundamental para determinar el precio, pues son que los costos, ¿cierto? Entonces, a partir de el tipo de costeo o la cantidad como tal de costos que se tienen en la organización, pues finalmente se va a definir un porcentaje puntual de ganancia, ¿cierto? Eso también contemplando los gastos que se tienen en las organizaciones periódicamente. Sí, a partir de ello, digamos, de este porcentaje puntual que se tiene de ganancia es donde se empieza a jugar en términos de los periodos, pues si se aumenta o si se disminuye el precio, ¿cierto? Ojo, entonces finalmente, de estos factores internos que hemos mencionado, entonces los objetivos finalmente de la mercadotecnia como tal, ¿cuáles serán? Llegar a mayor clientes o consumidores como tal, ¿cierto? Que tengamos que es donde venimos con esta mezcla de mercadotecnia. Recordemos que entonces es producto, precio, plaza y promoción, entonces tener que un producto bueno, de calidad, atractivo para los consumidores, con un precio no necesariamente asequible, pero al menos que sí en los consumidores tengan y aprecien o tengan en cuenta esa calidad-precio, ¿sí? Es decir, si tiene un precio alto, pues que en efecto consideren que ese precio alto vale la pena por la calidad de producto o servicio que están adquiriendo, ¿cierto? Entonces, ojo, calidad-precio en términos de lo que se tiene en ese producto en particular. Ojo, plaza, entonces aquí ya viene a cambiar y es, bueno, ¿cuál es mi mercado? ¿Cuáles son los canales de distribución que tengo para ello? ¿Dónde será más conveniente o no vender ese producto, ¿cierto? ¿Y para quiénes? ¿A través de qué medios? Y finalmente la promoción, ¿cómo se va a dar? Entonces miren que son 4 elementos fundamentales que si bien podríamos decir son muy puntuales, si están entrelazados y tienen que ser acordes a todo lo que estamos hablando en términos del producto, ¿sí? Listo, bueno, ya habíamos hablado en términos de costos, entonces tendrán que ser la base al menos fundamental para poder determinar cuál va a ser mi precio. Finalmente los costos son los que determinan pues cuánto está valga la redundancia, costando sacar ese producto al mercado, ¿cierto? ¿Cuáles son todas las variables en términos de qué? De materiales, de mano de obra y otros costos indirectos de fabricación, pues para que en efecto ese producto salga con la calidad pues, que se está queriendo sacar hacia el mercado. Y en términos de otras consideraciones organizacionales, pues bueno, ya van a estar determinados en términos de a qué mercado me quiero enfocar, dónde trabajo, cómo lo hago, cuáles serán las capacidades internas de la organización para dar respuesta a lo que se quiere en términos de ese producto en particular. Recuerden que cada aspecto en términos de mis costos y gastos van siendo relevantes
en términos de las decisiones estratégicas, si estamos en un lugar u otro, si tenemos unas instalaciones muy grandes o no, si tenemos mucho nivel de maquinaria, si de ese nivel de maquinaria mucha es ociosa. Entonces, todos esos aspectos van siendo relevantes en términos financieros y económicos para la organización, porque casi que absolutamente en la empresa implica dinero, ¿cierto? Y si implica dinero, entonces me está afectando, ¿qué? Mis costos y gastos. Y en efecto, entonces, eso que implica el precio me está diciendo que va a alcanzar o no para poder cubrir con todas las situaciones como tal en la empresa, ¿cierto? Listo, por eso es que aquí en el medio tenemos decisiones para determinación de precios en términos de ambos aspectos. Ya en términos externos, que tenemos naturaleza del mercado y de la demanda, entonces, ¿cuál es mi mercado? ¿Qué está pasando con él? ¿Quiénes participan en ese mercado? Ya sabemos que para ello también tenemos que mirar aspectos como cuál es mi competencia, cuáles pueden ser los productos sustitutos, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento de ese mercado? Que en efecto aquí me dicen de la demanda, cada cuánto me compran, ¿por qué? En efecto, por allá ustedes en el trabajo anterior les preguntaban, o había una pregunta que decía, bueno, si bajan determinado producto un 10%, ¿qué puede pasar con las ventas? Y en su gran mayoría respondían que no cambiaba en lo absoluto, porque si eran, por ejemplo, productos perecederos, ¿para qué quiero tener una cantidad de productos así sean más baratos, pero que en efecto se me van a vencer y no voy a utilizar en un tiempo determinado, ¿cierto? Si no son perecederos, pues bueno, puede que yo compre una cantidad determinada, pero no tampoco en exageración, porque pues también no voy a necesitarlo por tanto tiempo determinado, ¿cierto? Entonces va habiendo una lógica en efecto de la compra como tal de los productos y pues las empresas tendrán que analizar ese tipo de comportamientos para determinar también cómo va a ser su proceso productivo en términos internos. Si en efecto tiene mucha capacidad para producir, ¿qué decisiones podrán tomarse? Venga, si el mercado que ya tenemos está lo suficientemente abastecido, pues podemos llegar a otros mercados nuevos, ¿cierto? Entonces, habrán otras decisiones a tomar. Tenemos competencia y posicionamiento del producto. Bueno, lo que estamos contemplando ahorita en lo que estábamos diciendo, ¿cierto? ¿Quiénes compiten en mi mercado y cómo lo hacen, ¿cierto? Entonces, yo soy el primero, el segundo, el tercero, el quinto, ¿y cómo lo hago, cierto? Si quiero ser el primero, pues, ¿qué estrategias tendré que tomar para ello? ¿Qué más? Tenemos otros factores en términos ambientales, economía, reventa, gobierno, políticos, que otros, muchos otros, que, muchachos, van a hacer incidencia en términos de, por ejemplo, en términos de lo político. Por allá entonces los gobiernos dicen, bueno, vamos a subir los impuestos a tales mercados, entonces eso de entrada ya me empieza a afectar. Eso quiere decir que en términos internos me va a tocar reestructurarme si quiero seguir conservando el mismo precio. De lo contrario, va a afectar y me va a tocar aumentarlo, ¿cierto? Si voy a tener unos aspectos ambientales que cumplir y eso implica dinero, va a pasar lo mismo, ¿cierto? Internamente tengo que reorganizarme para poder cumplir con esos compromisos y si es que quiero mantener el mismo precio, ¿cierto? Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Aquí es interesante retomar este concepto dado a que lo que les decía ahorita es mi base fundamental para el precio. Los costos determinan el nivel de precios que la compañía puede cobrar por sus productos, ¿cierto? Entonces, las compañías quieren cobrar un precio que cubra todos sus costos de producción, distribución y venta del producto y que al mismo tiempo deje un margen de utilidad justo por esfuerzo y su riesgo. También hay que tener en cuenta que adicional a ese costo, pues tendrá que estar los gastos, ¿cierto? Que ya sabemos que esos gastos son aspectos que necesariamente necesita la empresa para su funcionamiento, pero no está relacionado directamente con la realización del producto como tal, ¿cierto? Entonces, por allá, en términos
de gastos. ¿Se acuerdan que ahorita les decía en términos de costos materiales, mano de obra y otros costos indirectos de fabricación? Estos pueden ser servicios públicos de la fábrica, arriendos de fábrica, supervisores de la producción, ¿cierto? Esto en términos de los otros costos indirectos. En términos de los gastos, generalmente serán casi todos los aspectos administrativos, ¿cierto? Entonces, las secretarias, los gerentes, en términos, pues, de mano de obra. Si hablamos de materiales, entonces será papelería, utensilios de aseo, ¿sí? ¿Qué más puede ser un gasto? Gastos de venta. Entonces, generalmente, por allá la publicidad es un gasto. ¿Listo? ¿Qué tiene que considerarse en la organización? Claro, que por allá ese precio tiene que cubrir mis costos y mis gastos también. Si no lo hace, entonces, ¿cómo la compañía o la empresa estará cubriendo esos otros elementos? ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. ¿Qué más me dicen? Las compañías con costos bajos pueden determinar precios más bajos, lo que da como resultado más ventas y mayores utilidades. Ojo, no necesariamente esta puede ser la relación, ¿cierto? Pues es una, digamos, muy de sentido común. Si yo tengo menores costos, pues puedo tener menor precio y dinamizar más mi mercado. Sin embargo, no necesariamente puede hacerse de esa forma. Esto hay que adicionarle que deba tener ese producto una muy buena calidad. Entonces, si cumple con esos tres elementos, pues puede cumplir. Sin embargo, también hay que hablar de los mercados y pues bueno, dado las dificultades económicas que puede tener la gente, pues puede que el producto no tenga mucha calidad, pero sí tenga menor precio. Entonces, de esa forma, pues sí se puede dinamizar. ¿Qué más tenemos? No olvidar que los costos de la calidad del producto que va en función de lo que los consumidores perciben de valor. Entonces, lo que les decía ahora, calidad-precio, ¿cierto? Calidad-precio. Siempre debemos tener en cuenta como organización que a la hora de que el cliente no solamente compre el producto, sino que lo utilice o lo consuma, pues perciba en efecto que está recibiendo una calidad específica por eso que pagó, ¿sí? Listo, tenemos el mercado y la demanda, mientras los costos determinan el límite inferior de los precios, el mercado y la demanda determinan el límite superior. Tanto el consumidor como compradores industriales compran el precio de un producto o servicio con los beneficios de poseerlo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que mirar en mi mercado, pues, cuál es la capacidad adquisitiva, cuál es su comportamiento de compra, cada cuánto lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ese producto en particular, ¿cierto? Entonces, cada vez que, digamos, yo haga este análisis, pues también estoy midiendo cuál es el tope superior, como vemos aquí, en términos de esos productos o servicios. Entonces, ¿qué tenemos? Por consiguiente, antes de determinar los precios, el mercadólogo debe comprender la relación entre precio y demanda de su producto. Esto es la elasticidad. Entonces, la elasticidad va relacionada en el nivel como tal que puede cambiar o variar su precio, ¿cierto? Hasta qué topes o hasta qué punto puede llegar con respecto a ese mercado en particular. Entonces, debemos entender que si el precio está costoso, pero que mi mercado son estratos 5 y 6, pues probablemente puede que, digamos, bueno, no es tan grave que el precio esté alto. En efecto, ellos asimilan que está alto porque es de muy buena calidad y probablemente no va a cambiar su consumo, ¿cierto? Pero si estamos hablando de otro mercado, probablemente eso sí cambie. Listo, tenemos determinación de precios en diferentes tipos de mercado. Entonces, acá tenemos, los voy a pasar rápido porque estos son más, digamos, económicos, ¿cierto? Y nosotros lo queremos analizar desde el punto del mercadeo. Sin embargo, tenemos competencia pura, monopolios, oligopolio y monopolio puro. Entonces, ya sabemos que en términos de competencia pura es que cómo compiten los productos en un mercado en particular, pues con unos precios, ¿cierto? Donde algunos tendrán precios más altos y otros no, pero están en ese mismo, digamos, mercado. Cuando estamos hablando ya en términos de monopolio, es que una empresa o muy pocas empresas son las que tienen
digamos, la regulación casi que del mercado, ¿cierto? Como no hay mucha competencia en él, pues ellos casi que pueden estar jugando con sus precios, casi que como quieran. Ojo, obviamente pues habrá un ente fundamental que se llama Estado, pues que estará regulando de cierta forma como ese comportamiento. Sin embargo, como no tienen una competencia puntual, pues este no estará haciendo presión, cosa que sí pasará en la oligopólica, ¿cierto? En esta sí hay muchos participantes en el mercado y por ende estos sí estarán haciendo presión constantemente en términos de lo que puede estar ese precio en particular, ¿cierto? Entonces, ojo, y monopolio puro es cuando en efecto solo hay una empresa en particular que esté ejecutando ese producto en particular, ¿cierto? Este sí es más grave todavía porque así existe una regulación puntual de un gobierno, de un estado, pues casi que son en efecto los que están manejando sus precios en un términos puntuales del tiempo, ¿sí? Entonces, ojo, sin embargo, atrás cuando veamos competencia de monopolio, podrían haber otros productos o servicios en efecto de que fueran sustitutos o demás, ¿cierto? En este puro, no. Tenemos otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? Condiciones económicas, como que prosperidad, recesión, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, que afectan las decisiones en la determinación de los precios, así como la percepción del consumidor. Ojo, uno puntualmente, la inflación, esta que me determina entonces cuál es la capacidad adquisitiva de los consumidores, ¿cierto? Entonces, si me dicen que la inflación está alta, eso quiere decir que en general todos los productos de la canasta familiar pueden estar altos. ¿Esto qué implica para el consumidor o para las personas? Que no van a tener la misma capacidad adquisitiva para comprar. Entonces, lo que antes compraban con 100.000 pesos, ya no lo van a poder adquirir, ¿cierto? Entonces ya van a adquirir menos cosas con la misma cantidad de dinero. Entonces, ojo, estas variables sí afectan mucho en términos de que, bueno, las empresas pues obviamente tendrán que estar alertas y adaptándose de cierta forma a estos cambios para que esos precios que tienen pues no estén afectando mucho el bolsillo de los consumidores y la percepción del consumidor en términos de qué puede y qué no puede comprar. Entonces miren que es una relación bien interesante, pero que afecta constantemente las organizaciones. Ojo, tenemos el gobierno, es otra influencia externa importante en las decisiones de la determinación de precios. Ya hablamos anteriormente uno puntual que puede estar representado en los impuestos, por ejemplo, ¿cierto? En la cantidad de impuestos que puede pagar una empresa y por ende se puede ver afectado como tal el precio. ¿Qué me dicen? Es por ello que los mercadólogos deben conocer las leyes que afectan el precio para poder asegurar sus políticas. Recuerden, muchachos, que toda organización en términos internos tienen políticas de precios, ¿sí? Hasta qué punto pueden llegar en tope máximo y mínimo, a partir de qué se pueden cambiar o qué aspectos puntuales la estarán afectando constantemente. Acá tenemos rango de determinación de precios. El precio que cobra una compañía estará entre un punto demasiado bajo para generar utilidades y uno demasiado alto para generar cualquier demanda. Entonces tenemos precio bajo, no hay utilidades posibles, costos del producto, precios de la competencia y otros factores externos e internos, percepción de los consumidores y precio alto, no hay demanda posible. Entonces, ojo, ¿qué es lo que puede pasar cuando tenemos precios demasiado bajos o demasiado altos? Entonces, por eso acá me dicen, cuando son muy bajos, entonces, bueno, ¿dónde se van a quedar las utilidades? Y cuando son demasiado altos, pues, ¿cuál va a ser la demanda como tal de ese producto o servicio? A no ser que lo que les estaba diciendo ahorita, pues, que la calidad en efecto sea demasiado buena o la percepción que tienen los consumidores frente a ese producto es que en efecto merece ser adquirido por ese valor. De lo contrario, ya estaríamos perdiendo y no tendríamos una demanda suficiente para abarcar todos los aspectos que se deben considerar en la organización.
Listo, tenemos la compañía, debe considerar los precios de los competidores, otros factores externos e internos con el fin de encontrar la mejor precio entre estos dos extremos. Ojo, entonces no es muy bueno tener un precio muy bajo, pero tampoco muy alto. Yo debo encontrar, en efecto, pues cuál es la intermediación. Ojo, siempre considerando el contexto de mi empresa. Yo no puedo tomar estas decisiones tan delicadas solamente centrándome en el precio de la competencia. ¿Sí? Yo debo analizar pues cuál es el precio de mi competencia, pero también internamente cuál es la estructura de mi organización en efectos de mis costos y gastos como estábamos hablando anteriormente y si alcanzo a cubrir con un precio determinado esas variables, ¿cierto? Y alcanzo a competir con ese precio pues en mi competencia, ¿sí? Pueda tener una buena percepción de mis consumidores frente a ese precio en particular. Entonces, miren muchachos, que hay muchas cosas que involucran esta determinación del precio. Aquí, digamos, estos aspectos sí se manejan en términos digamos, de lo que anteriormente se utilizaba en términos del costo, el margen y un riesgo en particular. Acá que tenemos, no debemos olvidar que el precio es nuestra mejor imagen en muchos casos. Finalmente, chicos, es casi que, ¿cuál es, digamos, la imagen de la organización o la que se ve hacia el cliente? Pues bueno, listo, de cierta forma la publicidad, ¿cierto? El producto como tal, pero el precio es el que va a determinar en muchos casos que sea adquirido o no por esos consumidores, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por tanto, es importante tener el cuidado y la diligencia para evitar trastornos a la hora de vender, ya que el precio es el resultado final de nuestro negocio. Ojo, y es este en términos de las 4 P's o de los 4 elementos fundamentales del marketing que hablábamos, producto, precio, plaza y promoción, este es el que le genera rendimiento económico pues a la empresa, entonces por eso es tan importante. Entonces, tenemos en términos del precio, margen, tenemos costo, esta se debe recuperar al 100%. Recuerden que este costo también debe considerar, de cierta forma, los gastos de la empresa, sino de dónde se puede sacar ese dinero para suplir esas partes. ¿Listo? Muy importante, el margen, ojo, este generalmente no se debe sacrificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces este margen es el que ayuda pues a obtener, a que ese negocio sea rentable y que de cierta forma sobreviva a través del tiempo en términos de los cambios internos y externos que se puedan presentar. Sin embargo, en ese margen debe existir un porcentaje como tal de riesgo, donde este es el que en efecto se puede aumentar o disminuir de acuerdo a las situaciones que se estén presentando en el mercado, ¿cierto? Generalmente pasa. ¿Por qué necesariamente este riesgo va a estar representado, reflejado en lo que esté pasando en el mercado? Porque si en el mercado cambian mi materia prima, ¿cierto? Aumenta, este va indudablemente a afectar, ¿qué? Mi costo, ¿sí? Si los impuestos aumentan, indudablemente esto va a afectar, ¿qué? Mi costo o mis gastos, ¿sí? Entonces, indudablemente todo lo que pase por fuera va a afectar internamente eh, el aspecto cuantitativo en mi organización, ¿cierto? En términos de los rendimientos. Entonces, este es el que yo indudablemente tengo que estar cambiando. Listo, ¿cómo fijo mi precio de venta? Entonces, basado en el mercado, en el costo adicional, en el costo del mercado meta o en el margen deseado. Ojo, esto es una decisión que las empresas tienen que tomar. Ojo, sin embargo, no es que yo me base netamente en el mercado y los demás los omitan. No, esto no es así, ¿cierto? Yo indudablemente tengo que hacer un análisis de todas estas variables, pero va a haber una que va a pesar más para mi organización en términos de fijar ese precio, ¿cierto? Entonces, será más importante para mí basarme en el costo meta porque indudablemente tenemos que cubrir todos esos costos y tener un precio bajo, ¿cierto? Ojo, en el mercado, en términos de ser competentes en el mercado, en un margen deseado, entonces tengo que indudablemente
determinar cómo es el funcionamiento de mi organización para poder definir este aspecto. ¿Qué tenemos? Métodos para determinar ello. Tenemos métodos basados en la demanda o en la competencia. Entonces, también aquí es donde yo debo tomar una decisión basada en lo anterior. Bueno, ¿sobre qué va a estar determinado mi precio? ¿O cuál variable va a pesar más a la hora de determinarlo? Esto no quiere decir que si nos basamos en la demanda, pues la competencia no tiene incidencia. No, sí la debe tener. Debe estar contemplado, ¿sí? Nosotros, muchachos, y menos en un aspecto como el precio, podemos dejar de lado cualquier variable. Todas son importantes y todas van a implicar un aspecto fundamental en mi organización y en el precio puntualmente, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos en términos de los métodos de mercado? Los administradores que utilizan estos métodos se refieren al mercado externo para determinar el precio. Deben de investigar el mercado, si se han registrado cambios en la oferta y demanda del sector al que pertenece. En estos aspectos tenemos también, tiene que siempre va a estar demanda y mercado, ¿cierto? Demanda, competencia. Ojo, entonces este método determina el precio conforme a la demanda del producto. Si existe una demanda elevada, entonces se puede determinar un precio alto o viceversa, ¿cierto? Las empresas de telecomunicaciones, proveedoras de electricidad. Sin embargo, hay que entrar a mirar. Para muchos, cuando hay una alta demanda, el precio tiende a disminuir. Este se ve mucho, o esta asociación se ve mucho más que todo en términos de qué, de alimentos, ¿cierto? De alimentos, de la canasta familiar, de frutas, verduras. Pero miren, este por el contrario, dependiendo del tipo de demanda y del tipo de producto, miren aquí, comunicaciones y proveedores de electricidad, cuando es mucha la demanda, antes tiende a subir el precio. Cuando es en la competencia, ¿qué tenemos? Este método determina el precio con base al que ofrecen los competidores. Si la competencia reduce el precio, entonces quizás se debe ajustar el nuestro para hacerle buena competencia al otro. Lo vemos mucho con las empresas de gaseosas, no sé si tienen esa perspectiva. Por ejemplo, Postobón y Coca-Cola están, si bien directamente son productos y líquidos, pero no hay ninguno, al menos la Pepsi pues será la que le haga frente a la Coca-Cola en particular. Sin embargo, pues son que le hace, ¿cómo le hace frente? Con una variedad de sabores, por así decirlo. Cuando alguna sube el precio, la otra inmediatamente lo hace, o viceversa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están directamente, digamos, relacionadas en la mente del consumidor cuando va a adquirir el producto. Entonces, generalmente, cuando están, digamos, en el mismo precio, entonces ya sí será ese gusto del consumidor, pues que compre el uno o el otro, ¿cierto? Pero no será el precio indudablemente el que, digamos, haga la diferencia. Entonces, digamos, en este mercado en particular se ve mucho este comportamiento y que una empresa esté jalonando a la otra casi que todo el tiempo en términos del precio. Bueno, chicos, no será pues como el abrebocas como tal a esta unidad. Espero haya sido pues como de su interés y de su agrado. Cualquier duda o inquietud ya sabe que me pueden escribir. Feliz día para todos.